Bueno, no les vamos a dar mucho tiempo a los que no se han integrado, porque sí, ayer nos quedamos platicando y estableciendo cosas y todavía nos falta muchísimo por ver. Entonces voy a tratarme de ir lo más rápido posible. Por favor, si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda o quiere participar, es bienvenido para hacerlo. Ya saben que siempre las contribuciones son muy enriquecedoras. Sus comentarios siempre hacen que se pueda enriquecer más nuestras pláticas. Bueno, ayer ya habíamos hablado del Instituto Nacional Electoral, de cómo se integraba, de cuáles eran los principios que regían su actuar, de cuáles eran sus principales tareas, sus principales fines, ¿no? Nos quedamos en cuáles eran las principales atribuciones. Las voy a enunciar de manera, como les comento, un poco rápida, porque ayer entre que sí la teoría del caos y no la teoría del caos, ¿no? Nos falta ver el tribunal, nos falta ver la fiscalía y nos falta ver los soples. Entonces, le voy a tener que echar así como mucha velocidad. Pero ya saben que si hay alguna duda o algo, el micrófono está abierto, ¿sale? Bueno, entonces, decíamos ayer que las principales atribuciones del Consejo General, que sería el órgano colegiado del Instituto Nacional Electoral, ¿cuáles eran? Vigilar las actividades de los partidos políticos y las agrupaciones políticas. También el vigilar que el INE ejerza sus atribuciones como la autoridad respectiva en materia de radio y televisión, como lo comentábamos. Aprobar el calendario integral para el proceso electoral, el modelo de credencial para votar, las boletas electorales, así como todos los formatos correspondientes a la documentación electoral. También determinar los topes máximos de gastos de pre-campaña y campaña. Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición de los partidos políticos, así como los acuerdos de participación con las agrupaciones políticas nacionales. Otorgar o retirar el registro a los partidos políticos, candidatos independientes y agrupaciones políticas que dejen de cumplir con los requisitos o no cumplan con los requisitos. Registrar las plataformas electorales, las candidaturas a presidente de la República de senadores por el principio de representación proporcional, las listas regionales de candidatos a diputados de representación proporcional y registrar supletoriamente las fórmulas a candidatos de senadores y diputados por el principio de mayoría relativa. También solicitar a la Junta General Ejecutiva investigue las violaciones de los derechos de los partidos políticos y las violaciones al proceso electoral federal, así como conocer de infracciones e imponer sanciones. Nos quedamos que también de conocer de los recursos de revisión que le competen. Concluimos diciendo que también era una parte importante en el procedimiento especial sancionador, que es bipartita. Ahora, en cuanto a la presidencia. La presidencia es un órgano de dirección unipersonal. Su principal función es garantizar la unidad y la cohesión de las actividades de los órganos del instituto. Para el desarrollo de sus funciones, cuenta con el apoyo de unidades. ¿Se acuerdan que ayer les decía que estaban así distribuidos y que el Consejo General tenía muchas unidades y que también había muchas direcciones? Bueno, las unidades técnicas correspondientes al Consejo General, a la presidencia, son la de Comunicación Social, Coordinación de Asuntos Internacionales y Centro para el Desarrollo Democrático. Esto es por lo que hace propiamente a la presidencia del Consejo. Ahora, vamos a dar así el tour, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones de los consejos locales y distritales? ¿Cuántos consejos locales quedamos que había? 32. ¿Perdón? 32 locales. 10, gracias. ¿Y distritales? 300. Ok. Y también establecimos si eran de carácter temporal o si eran de carácter permanente. Así es. Gracias, Araceli. Los consejos locales, que ya quedamos que son 32, ¿cuáles son sus funciones principales?
Acreditar a los ciudadanos que van a fungir como observadores electorales. Registrar las fórmulas de candidatos a senadores de mayoría relativa y realizar el cómputo total y declarar la validez de dicha elección. ¿De qué elección estamos hablando? De la de senadores. Senadores. Así es. Entonces, recuerden, los consejos locales son 32 y una de sus funciones principales es esta, la de registrar las fórmulas de senadores de mayoría relativa, realizar el cómputo y declarar la validez de esa elección. Efectuar el cómputo en cada entidad federativa de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como supervisar las actividades de las juntas locales ejecutivas durante el proceso. Hasta aquí, ¿no hay ninguna duda? No, ninguna. Gracias, Andrés. Entonces, ahora vamos a los consejos distritales. Decíamos, ¿cuántos consejos distritales son? Son 300, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones principales? Determinar el número y ubicación de las casillas en los distritos. Insacular a los funcionarios de casillas. Registrar a los observadores electorales, así como a los candidatos de mayoría relativa y los representantes de los partidos. Realizar el cómputo distrital de la votación para presidente. Supervisar las actividades de las juntas distritales ejecutivas durante el proceso electoral. Ahora, las mesas directivas de casilla. Son órganos electorales formados por ciudadanos. ¿Qué día es? Entonces podemos decir que son de carácter temporal. El día de la jornada electoral son las autoridades electorales más importantes del país. ¿Cómo se integran estas mesas directivas de casilla? Por un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales. Sus funciones son instalar la casilla, recibir la votación, realizar el escrutinio y cómputo de la votación, clausurar la casilla e informar los resultados. En elecciones concurrentes, el Consejo General del Instituto debe instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección, lo que platicábamos ayer. La mesa se integrará, además de los funcionarios que acabamos de mencionar, es decir, un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales, por un secretario adicional y un escrutador adicional, por lo que hace a la casilla única. ¿Qué tipos de casillas hay? Básica, contigua, extraordinaria y especial. ¿Cuál será la extraordinaria? Aquella casilla que se encuentra, que le es difícil sobre todo al ciudadano acudir, aquella en donde tendría que, para acudir a alguna básica o alguna contigua, tendría que atravesar algún río, tendría que cruzar a lo mejor algún espacios donde pongan en peligro su transitar. Entonces se le acerca esa casilla extraordinaria al ciudadano para que la tenga más cerca y pueda llevar a ir a votar el día de la jornada. Ok, y a ver, tenía la mano levantada. Gracias, Eddie. Tenía la mano levantada. ¿Ya no quieres participar? José, se me fue de la pantalla. Bueno, ¿y la especial cuál será? Ay, no te preocupes, Eddie. Para los que están en tránsito o fuera de su sección, o por ejemplo, si es una elección presidencial, si soy de la Ciudad de México y por ejemplo estoy en Baja California, pueda votar por presidente. Así es. ¿Ya han intentado hacerlo? Eso les decía Araceli, las personas que están en tránsito, ¿han intentado votar en una casilla especial? Porque yo sí. Sí, luego es muy complicado.
Sí, un poco complicado. No les voy a decir en qué elección, pues, ¿verdad? Pues no. No me fue posible emitir mi derecho, ¿verdad? De ejercer mi derecho, porque si no, ahorita me vuelan otra vez los tomatazos. Solo hay pocas boletas. En efecto, y una colon, no, 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 ¿no? Pero pues tendrían a hacer las elecciones exactamente cuando son vacaciones. ¿Sabes? Entonces nos pegan ahí. Entonces sí, no, es secreto, pero ya lo puedo decir abiertamente. No soy responsable del gobierno que tenemos actualmente. No pude emitir mi voto. Ni modo. Pero bueno, exactamente, esas son las casillas especiales que tienen bastante conflicto, como les digo. Bueno, sigamos. Los órganos ejecutivos y técnicos del instituto. Ayer también los enumerábamos. ¿Cuáles son estos órganos ejecutivos y técnicos? La Junta General Ejecutiva, las direcciones ejecutivas, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Fiscalización de los Recursos Políticos, las unidades técnicas adscritas a la Presidencia, que las acabamos de decir ahorita, las unidades adscritas a la Secretaría Ejecutiva y las juntas ejecutivas locales y distritales. Estos son los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuáles son las principales funciones de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral respecto a la Junta General Ejecutiva? ¿Qué quedamos que pasaba en el Consejo General con el secretario ejecutivo? ¿Cuál es una característica cuando están reunidos en Consejo General? ¿Qué pasa con el secretario ejecutivo? ¿Que no vota? Que tiene voz, pero no tiene voto. Así es, exactamente. Esa es una característica bien importante. Entonces, pero bueno, retomando, esta Junta General Ejecutiva, sus principales funciones o su principal función es, tiene a su cargo instrumentar las políticas y programas generales del instituto, así como cumplir los acuerdos y resoluciones que emite el Consejo General. Las direcciones ejecutivas, de estas todos hemos oído por alguna circunstancia, todos hemos oído. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos emitió tal cosa, ¿no? La Dirección Ejecutiva del Registro. ¿Ustedes cuál creen de estas direcciones que tenga, cómo les puedo explicar? No importancia, porque todas son importancias, pero que todos los ojos estén puestos sobre esa dirección. La de registro. Prerrogativas. Pues más bien la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, ¿no? ¿O no? Pues es que la de prerrogativas, pues, ¿a poco sabemos bien todo ese rollo? Digo, nada más, yo comento, yo la verdad lo desconozco, ¿eh? Más bien, sí, porque integra el padrón y la lista nominal. O sea, como ciudadanos, ¿cuál es esta dirección que, híjole, no le puedo fallar ni tantito, porque si no, ¿y qué pasaría con el principio de certeza? Se pondría un poco complicado. Andrés, por favor. Sí, ahí sí tiene razón, y de hecho, pues no ha sido una vez ni dos, creo son varias que el listado nominal pues ha estado a la venta, inclusive llegó a estar a la venta en Amazon y en Mercado Libre. Entonces sí es complicada, yo creo que esa dirección. Y hay mal por los partidos, porque sí, o sea, si hubiera estado en mi poder, o sea, yo hubiese impugnado el padrón, es decir, como que está a la venta, ¿no? O sea, ¿por qué están a la venta mis datos personales del INE? Gracias. Gracias. Es un punto importante. Tienen nuestros datos, ¿no? No tienen uno, tienen todos. O sea, porque aunque en tu credencial para la protección de datos personales que tramitaron su credencial, sí, claro, pero acuérdate una cosa, Eddie, los que tramitamos nuestra credencial hace tiempo, ¿no? No, todavía no estaba muy en boga la cuestión de protección de datos personales. Ahorita ya tienes la posibilidad de que en tu credencial no aparezca tu domicilio. Te dan la opción de que si quieres que aparezca o no. Pero ¿qué pasa si ustedes deciden que en su credencial de lector no aparezca su domicilio? Es complicado para usarlo como identificación. Exactamente, y estamos en el entendido que una de las, más bien,
La identificación oficial de todo ciudadano mexicano es la credencial para votar. Porque muchas veces tú te apersonas hermoso con tu pasaporte, que si bien también es una identificación oficial, te dicen que no, también puedes ocultar el sexo. Pues sí, también ya se puede. Eddie, por favor, gracias, Araceli. Eddie. Gracias, maestra. Bueno, me refiero, retomando lo que comentaba Andrés, sobre la venta de la base, es la venta de la base de datos. Y entonces ahí en la base de datos va mi dirección, aunque en mi credencial físicamente no aparezca mi credencial, y va mi edad, y va mi sexo, o sea, ahí, o sea, me refiero a esa base de datos. Entonces es muy importante porque esa base de datos puede caer en manos de cualquier persona. Entonces a eso me refiero, que es bien importante o sea, es una dirección que sí reviste esa importancia porque imagínate, maneja los datos de más de 90 millones de personas, ¿no? Sí, se pueden hacer muchas cosas con esos datos. Así es. Sí, Por eso, gracias. no hay de qué, gracias a ustedes. Por eso hice esa acotación. Quiero decir, no lo hice como referente para determinar si una dirección tiene mayor o reviste mayor importancia una que otra. No, todas son parte de toda la institución. O sea, todo el cúmulo tiene su propia función. Lo hice nada más para acotar lo que hemos estado platicando sobre la importancia de los fines, la importancia de los principios, la importancia de lo que hablábamos, ¿se acuerdan ayer? Que ya no vamos a hablar de eso porque tengo que acabar y darles un chorro de temas. Entonces, de la importancia de lo que es la institución dentro de nuestro Estado de Derecho. O sea, entendamos que el Instituto Nacional Electoral no es cualquier institución. O sea, no es como decir, ay, oigan, ¿cuál será ese tribunal administrativo? Sepa Dios. O en su momento, ¿no? Había varios de nosotros que no sabíamos que había un tribunal electoral, ¿no? Bueno, hace 1000 años, los que estén jovencitos, pues yo no sé ustedes, pero cuando yo estudié Derecho, pues sabíamos que el tribunal electoral era de carácter administrativo, todavía ni siquiera era, ¿no? No es cierto, estoy diciendo mentiras, los estoy chamaqueando, porque todavía, sí, fue cuando se dio ese cambio, ¿no? Que se pasó de ser administrativo a jurisdiccional, pues realmente no es que en las universidades y todo te preparen y te digan exactamente cuáles son todos los tribunales, pero el Instituto Nacional Electoral, desde que somos chamacos, el Ejecutivo Federal quería en un momento que el INE le entregara su base de datos. Les estoy diciendo, pero no vamos a entrar a ese tema, Edith, por favor. Porque si ahorita empezamos que el Ejecutivo Federal quiere que el INE le entregue su base de datos, vamos a entender también mucho, y no quiero que ahorita haya disputas, ¿por qué diablos, no? Salió el plan A, el plan B, y el plan C, y el plan de todos. No, mejor, ya les dije, ya tendremos oportunidad de volvernos a encontrar y hacer la teoría del caos. Pero el día de hoy no, me tengo que apurar para terminar de darles todo lo que son las autoridades. Entonces, ya que establecimos esto y que nos queda muy claro que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores genera las condiciones necesarias para que los ciudadanos acudan a votar el día de la elección, distinguimos entre lo que es la lista nominal y el padrón el día de ayer. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos da seguimiento a las actividades de los partidos políticos, a las agrupaciones políticas, vigilando que ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral ejecuta las actividades relacionadas con la preparación de la elección y la jornada electoral. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica elabora y propone los programas de educación cívica y capacitación electoral. ¿Alguno de ustedes ha visto alguno de estos programas? ¿O alguno ha visto alguna de estas publicaciones que hace el instituto? ¿No? De verdad hay unos que son de lo más didácticas. Los invito a que de repente se metan, googleen algún tema, y hay algunos, y la verdad es que hace bastante comprensible para el ciudadano, pues cómo deben de funcionar las cosas, ¿no? Con términos coloquiales, muy explicadito, y la verdad, como decíamos, creo que no era sobre la educación de la ciudadanía respecto
al ejercicio de nuestros derechos político-electorales, ¿no? Es importante que todos conozcamos cómo se llevan a cabo para que nuestro sistema democrático se fortalezca. Ahora bien, la Dirección Ejecutiva de Administración aplica las políticas, normas y procedimientos para la administración de recursos financieros y materiales del instituto. Por favor, si alguien tiene algún comentario, me puede interrumpir. Principales funciones de los órganos ejecutivos y técnicos. Ya dijimos cuáles son. Secretaría Ejecutiva es el órgano que coordina la Junta General Ejecutiva y es el encargado de la administración del instituto. Supervisa el adecuado desarrollo de las actividades de los órganos del instituto. La unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos realiza funciones normativas de supervisión. Así es el Tricoel. No, pero sí, Andrés, no, tampoco estoy tan viejita para el Tricoel, ¿eh? No. Estaba yo diciendo que cuando yo iba en la universidad fue cuando se dio el tránsito en 1996 de que el tribunal pasó de tener una naturaleza administrativa, pasó a ser una autoridad jurisdiccional. No, el Tricoel sí es bastante más antes, y créeme que si en la universidad no teníamos ni idea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues menos del Tricoel, ¿eh? Yo entré a trabajar ahí, si vieran el examen que me hicieron cuando llegué recién desempacada a la universidad, sí, me fue padrísimo, pero ahorita no se los voy a platicar tampoco, porque sí, fue un bochorno cada vez que me acuerdo, digo, no sé cómo me dieron el trabajo, la verdad, y cómo pasé el examen, tampoco. Pero ya saben, luego hay divinidades que se lanzan sobre nosotros. Bueno, entonces, principales funciones de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral. Estábamos en las unidades técnicas. Hay unidades, que ya lo dijimos, que son las adscritas a la presidencia, la Coordinación Nacional de Comunicación Social, Coordinación de Asuntos Internacionales y Centro para el Desarrollo Democrático. Estas son únicamente por lo que hace a la presidencia del instituto. La Coordinación Nacional de Comunicación Social realiza las acciones relacionadas con la difusión de información sobre las actividades del instituto. La Coordinación de Asuntos Internacionales difunde ante la comunidad internacional las actividades que realiza el instituto en materia de organización de procesos electorales y de promoción a la democracia. Centro para el Desarrollo Democrático desarrolla análisis, estudios, investigaciones, base de datos con el objetivo de aportar elementos informativos al consejero presidente y a los consejeros electorales para la toma de decisiones. Acuérdense que en el instituto los que toman las decisiones, ¿quiénes son? Aunque el consejo sea grandototote. Los consejeros, porque son los que tienen su voto, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Andrés? Sí, los miembros del consejo. Así es. Bueno, entonces, las que están adscritas a la Secretaría Ejecutiva es la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Dirección Jurídica, Dirección del Secretariado y la Unidad de Planificación. Por Unidad Técnica de Servicios de Informática, colabora con operaciones y la modernización, actualización y mantenimiento de todo lo que son las infraestructuras informáticas, ¿no? La Dirección Jurídica del Instituto dirige, coordina, supervisa y evalúa la ejecución de la normatividad aplicable al instituto, ¿no? La Dirección del Secretariado, la preparación y distribución de documentación en medios digitales para las sesiones del Consejo y la Junta General Ejecutiva. La Unidad de Planeación propone el modelo integral de planeación para el instituto. Principales funciones de los órganos ejecutivos y técnicos del INE por lo que respecta a las juntas locales ejecutivas. ¿Cuántas son las juntas locales ejecutivas? 32. 32. Ah, ¿qué tal? Ah, ahora sí todos ya vamos a saber 32 y 300. ¿Ah? ¿Ustedes se acuerdan en el plan de cuántos querían que hubiera? ¿En el cual? No, es que estaba yo haciendo una broma, porque siempre tiendo así como que acordarme del plan B y
de lo que pretendían y que querían que el INE se redujera a este tamaño y que casi una junta local elaborara todo y todos decíamos, ¿cómo? Pero bueno, Andrés, por favor. Un cuestionamiento, de acuerdo a lo que estamos viendo y pues a lo mejor a su teoría del caos. No voy a meterme a la teoría del caos, Andrés, insiste, no va a dar tiempo. No, nada más duda, ¿qué pasaría si al INE se le llegase a quitar la atribución de la credencial para votar, ¿no? Porque es una credencial oficial, de que yo me puedo identificar con eso. ¿Qué pasaría si al INE se le quitara esta facultad de expedir una credencial oficial y la tuviera cualquier otra dependencia? ¿El INE tendría el peso que tiene ahorita o seguiría tal cual? Esa sería como que mi duda. Gracias. Mira, Andrés, te voy a contestar lo que yo creo. Ese supuesto hipotético, bendito sea Dios no concedido, ¿no? ¿Qué pasaría? Te lo voy a traspolar para no hacer demasiada polémica. El Instituto Nacional Electoral, hay que entender que su fortaleza no radica únicamente y exclusivamente por el hecho de la expedición de credenciales para votar con fotografía, como lo dije yo, o como lo decimos todos. Nosotros tenemos en México 2 formas oficiales, bueno, 3, incluso 4, pero bueno, las más importantes, podemos identificarnos oficialmente con nuestro pasaporte. ¿Quién expide nuestro pasaporte? Todas las instituciones en donde tú has ido a hacer un trámite, díganme si miento o no, tienen todos tus datos. Te piden comprobante de domicilio, te piden acta de nacimiento, te piden foto o no. La Secretaría de Relaciones Exteriores no tendrá una base de datos en donde están nuestros datos personales completitos. Además, esta secretaría sabe si tienes hijos o no. Perdón, porque en el formatito yo no sé ustedes, pero llenas y te dicen hijos, no sé qué, casado, estado civil, ¿no? También los tienen. La Secretaría de Relaciones Exteriores. O con el CUR, hasta de menores tienen. Así es, Araceli, por favor. Ahorita te acabo de concluir, Andrés. Araceli, por favor. Bueno, yo conocía que hay un proyecto sobre la cédula de identidad personal expedida por la Secretaría de Gobernación, que es un programa piloto que se está haciendo en partes del norte de México. No solamente es quitar la identificación o la INE. La INE tiene una base importantísima porque cuando tú vas a los módulos de atención ciudadana a realizar tu trámite, te georreferencian en un mapa, el cual está dividido en las secciones electorales en las cuales nosotros vivimos, la cual le da el carácter de identificar las secciones si son básicas o contiguas, porque estas van creciendo dependiendo de las personas que nos vamos inscribiendo en el padrón electoral y que luego aparecemos en la lista. Entonces, quitarle esa atribución sería desbancar o quitar esa base de cómo están identificadas las secciones electorales, cómo van a participar los ciudadanos para las mesas directivas de casillas, las insaculaciones. Y bueno, también sirve para los nuevos asentamientos humanos, irregulares o regulares. Y cuando tú vas a los módulos y tu calle no aparece, hay un apartado que se llama código CIF, que el instituto está obligado a ir a hacer una verificación en campo de esa calle, colonia o asentamiento del cual tú estás haciendo referencia, pero los planos cartográficos no está referencia. Entonces, es un trabajo de la mano. Entonces, la credencial no nada más es un documento de, ¿quién tiene mi nombre y mi dirección? No, lleva un trabajo, el cual es la base principal para realizar las elecciones. O sea, ese es el trabajo primordial. De hecho, los módulos de atención ciudadana y la DERFE, en este caso, creo yo que son la parte medular del instituto. De ahí se desprenden todas las derivaciones para una elección. Así es. Muchas gracias, Araceli. Eddie, por favor. Gracias, maestra. Nada más quisiera yo agregar que es muy importante, es todo un mundo el Registro Federal de Electores, ¿eh? Es todo un mundo y hay una parte muy especial que es la depuración al padrón electoral.
Si bien es cierto que todas las demás instituciones pudieran tener nuestros datos, porque inclusive cuando vamos a cualquier institución, ¿no? Pero en el INE, cuando tú realizas o llevas a cabo, cambias, por ejemplo, hay personas que en su momento fueron registrados sin un acta de nacimiento y en su momento ya tienen el acta y en lugar de Mendoza es con S ahora y no con Z como la tenían, ¿no? Porque así viene en el acta, pues el instituto está obligado a verificar que no se dupliquen esos datos. Entonces es un padrón electoral, un listado nominal que está totalmente depurado y es ahí donde cae lo que se comentaba antes, que estaban duplicados, o sea que es un trabajo permanente que se realiza y yo creo que por eso es que es muy importante esa parte y retomo, no quisiera entrar en arenas movedizas, pero sí, por eso fue que no, el INE defiende tanto esa base de datos porque se pueden hacer muchas cosas en otras manos. Gracias. Gracias. Bueno, Andrés, contestando, ya Araceli. A ver, José Roberto, perdón, también levantaste la mano, la vez pasada la levantaste y no te hicimos caso. A ver. Sí, gracias. No, sí me hicieron caso, pero creo que mi internet anda fallando. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ok, pues yo creo que de todos los temas que hemos estado tocando, existe una tendencia natural a que terminemos hablando de la teoría del caos. Entonces, entre más nos resistamos, yo creo que más doloroso va a ser cuando suceda. Pero bueno, esa sería mi única aportación de momento. Sí, un poco. Hasta me empiezo a poner roja nada más de pensar en la teoría del caos, me empieza a dar así el... Porque puede suceder que mañana me digan, no es correcto que estés dando tus teorías a los participantes. Pero sí, voy a escuchar lo que dice Araceli. Gracias, José Roberto. Ya habla, si terminamos rápido podemos dar un ligero esbozo de esta teoría del caos. O sea, si me da tiempo porque me falta el tribunal y les digo me faltan un chorro, entonces los escucho y al final de esta clase podemos concluir, más bien ustedes van a concluir si todo nuestro sistema de autoridades, ¿no? ¿En qué estadio se encuentra? Si realmente son lo que son, si realmente funcionan, si realmente no pasaría nada, si el día de mañana adiós el INE, ¿no? Adiós el tribunal. Entonces, vamos a tratar de hacerlo rápido para que podamos concluir y que ustedes armen su propia teoría y no se dejen llevar por mis comentarios de las teorías del caos. Araceli, por favor, discúlpame. Perdón, creo que se trabó mi teléfono y tiene la manita levantada. Ah, bueno, ok, Disculpe. muy bien. No te preocupes, Araceli. Bueno, entonces rápidamente, ya dijimos de las juntas locales, las juntas distritales. Bueno, perdón, en las juntas locales tienen también esta función de supervisar el desempeño de sus 3 vocalías, así como de los órganos distritales, recibir, sustanciar y resolver los medios de impugnación. Ahora, juntas distritales ejecutivas, capacitar a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, proponer al Consejo Distrital el número y la ubicación de las casillas que habrán de instalarse por sección, evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, organización electoral, capacitación electoral y educación cívica. Órganos de control. ¿Se acuerdan que ayer les dije que había órganos de control? Estos órganos de control son los responsables de asegurar la debida aplicación de los recursos asignados al instituto, promover la cultura de rendición de cuentas y transparencia, garantizar que los servidores públicos cumplan con las funciones que les marca la ley. Estos son los órganos de control del instituto. Ahora, vamos a dejar descansar tantito al instituto y vamos a referirnos muy rápido
al tribunal, porque realmente nuestro diplomado habla de los organismos públicos locales, ¿no? Pero ya hemos hablado, por eso me quedo tranquila. Hemos platicado ya de los organismos públicos locales, cómo se integran los organismos públicos locales, qué facultades tiene el instituto, que por cierto ya las habíamos platicado, sobre los OPLES. Entonces vamos a hablar de manera muy general de lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a su encuadre constitucional, el artículo 99 establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1, será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Tratándose de acciones de inconstitucionalidad, ya lo dijimos, no es el tribunal, es la Suprema Corte. Tratándose de cuestiones de inconstitucionalidad que tenga por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. ¿Ok? El tribunal funcionará en forma permanente en una sala superior y 6 salas regionales. Sus sesiones serán públicas. La sala superior se integra por 7 magistrados electorales. El presidente del tribunal es elegido de entre sus miembros por sus miembros para ejercer el cargo como presidente por 4 años. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable sobre impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores, impugnaciones sobre la elección presidencial, que van a ser resueltas en única instancia por la Sala Superior. Impugnaciones de actos y resoluciones del Instituto Nacional Electoral que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato y consulta popular. Impugnaciones de actos o resoluciones definitivos de los organismos públicos locales que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de la elección. Guarden este dato que es bien importante. Pues el tribunal conoce sobre impugnaciones de actos o resoluciones definitivas de los OPLES. ¿Qué actos o resoluciones definitivas de los OPLES puede ser materia de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Primero Araceli, después Roberto, así levantaron la mano. Ah, no, que Araceli tienes tu manita al celular. Perdón, Roberto, por favor. Sí, respecto a la pregunta, a una declaratoria, por ejemplo, de mayoría, se puede ser resuelta ante una impugnación por el Tribunal Electoral. Y es, cuando se trata de elecciones, acuérdense que los organismos públicos locales, ¿qué elecciones organizan? Son autoridades responsables en qué procesos electorales. Locales Alex. para alcaldías, para diputado local y gobernaturas. Así es. Entonces, ¿quiénes realizan los cómputos, los escrutinios, las declaraciones de validez, dependiendo la elección de que se trate? ¿Quiénes? Los OPLES, ¿no? Entonces, ante estos actos y resoluciones que tienen el carácter de definitivo, proceden impugnaciones ante el Tribunal Electoral cuando se sucedan actos o cuestiones, los consejos distritales y municipales locales. Sí, Eddie, así es. Entonces, ¿cuál es el encuadre constitucional y cuáles son las funciones? Impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votados y de afiliación libre y pacífica. Determinar e imponer sanciones por parte del instituto a los partidos políticos. ¿Cuándo y en qué recurso se les impone sanciones a los partidos políticos? El tribunal, no me fallen, ya lo dijimos. A ver, Hugo.
Doctora, compañeros, buenos días. De hecho, pues me quedé con lo que había comentado, que cuando es competente es a la superior. Me parece que solamente en los asuntos de gubernatura, pero previo lo que son procedimientos especiales sancionadores, en los que también se tenga o se toque lo que es el enfoque de radio y comunicación, que después ya también mandaron lo que es un criterio que tiene que conocer la instancia local. Aquí hay otro punto, y a lo mejor en cuanto al segundo planteamiento que está comentando, cuando es que conocen también los soples, me parece que, bueno, tribunales locales y sala superior, el tema de fiscalización, hay una delegación que se hace, que conozcan en ejecución de las multas, y eso ese tema, pues es que realmente tendría que reservarse a salas. También hay un acuerdo general que se ordena la Sala Superior Delega, salas regionales, el tema de conocimiento de estas multas. Pero el actual sistema también, cuando son estas multas, pues está mandando a los soples que ejecuten. Se han visto lo que son algunos asuntos recientemente, derivado igual de la suspensión decretada a la reforma que se hizo en 3 de marzo. ¿Qué pasa con ese periodo de cuando entró en aplicación? Ya se pronunció el INE que pues no había las reglas para considerarlas. Y ahí como que gira entre lo que es la competencia local y la competencia pues reservada para salas regionales. Creo que ahí los acuerdos pues sí se están excediendo un poquito en cuanto a lo que es una regulación legislativa. Ahí también entraría parte de la teoría del caos que hacemos con materia de fiscalización cuando hay la concurrencia de autoridades, tanto lo que son ordenadoras, que son el INE, y lo que son ejecutoras, los soples. Ahí también, pues tema para discutir. Gracias, doctora. Gracias. A ver, Andrés, por favor. ¿Me podría repetir la pregunta, de favor? Sí, yo estaba, la verdad, nada más haciendo un poco alusión a que ayer platicábamos que la imposición de sanciones, por ejemplo, yo nada más estaba haciendo alusión, digo, a ver, vamos a aterrizar esta idea. Ante el tribunal, para que nos quede clarito y no nos hagamos bolas, que si las salas regionales, que si... ¿verdad? Cuando yo me refiero al tribunal electoral, me refiero a su integración completa, es decir, la sala superior y las 6 salas. Esto es el tribunal electoral. No estoy haciendo una distinción entre la sala superior y las salas regionales, entre las facultades que tengan unos y tengan otros. La distribución de facultades está establecida en la normatividad. Ahorita quiero entender que Hugo nos comenta que pues hay ya ahorita que se les delegan a las salas y se les delegan al OPLE la imposición de sanciones, que el tribunal en materia de cumplimiento de sentencias delega. Yo más bien me refería, la pregunta era encaminada a lo que veíamos ayer, que decíamos en relación de una autoridad administrativa con el tribunal, específicamente en donde ambas autoridades inician un procedimiento a raíz de una queja, en donde al mismo tiempo interactúan y en qué concluye, lo dijo Hugo al final, ¿no? Que es el procedimiento especial sancionador, ¿no? En donde el INE, derivado de ciertos actos, impone una instrumenta, le da todo el expediente y lo envía a la sala regional, ¿no? Cuando se trata de qué clase de actos. Hugo ya lo comentó, ¿no? Entonces, más bien, quiero nada más establecer así, la base. Cuando me estoy refiriendo al darles esta plática, es al Tribunal Electoral en su configuración completa. No estoy haciendo distinciones ahorita si una sala conoce una de una cosa, si la sala superior conoce de otra. La única que nos puede quedar claro que hace la sala superior y que conoce la sala superior, ¿cuál es? ¿Presidencia? Así es, Andrés, así es. Esa nos podemos eliminar como dice la reforma, ¿no?
el juicio electoral y van a quedar 2 y a chuchita la voz. Para que no nos hagamos bolas, la sala superior es la única competente y facultada para conocer de los recursos e impugnaciones que se deriven de la elección de presidente de la República. Claro, y conoce de todo lo demás, y ahora con el artículo primero, ¿no? Ricardo, por favor, con el artículo primero, pues ya se abre más la puerta, ¿no? Gracias. Aquí la duda. Tengo la impresión, o me parecía, que la única forma de que tribunales federales, de que salas pudieran conocer de cuestiones locales, incluso fiscalización, porque la fiscalización, si bien hace el INE, cuando la termina, remite al OPLE para que el OPLE determine sanción, y contra esa sanción ya se podría impugnar, pero ante el tribunal local. Entonces, a final de cuentas, y todos los demás impugnaciones contra determinaciones de órganos locales se impugnan localmente, en tribunal local. Pero la única forma, creía yo, no sé que esté equivocado, la única forma de acceder a la justicia federal es a través del juicio de revisión constitucional y no directamente impugnar una autoridad local ante un tribunal federal, sino que tendría que irse a tribunal local, y ahí vía juicio de revisión se podría acceder a la justicia federal. No sé si no es así el camino A ver, en todos Ricardo, los casos. sí, mira, tienes toda la razón. Acuérdense que todos los procedimientos, todos están establecidos. Hay instancias previas. ¿Cuál es la última instancia en materia electoral? Es el tribunal, ¿no? Entendamos que es el tribunal. Lo estás diciendo de manera correcta. Cuando el INE impone sanciones y le da al OPLE que lo ejecute, y primero tienen que acudir al tribunal local, deben agotar la primera instancia, que son los tribunales electorales correspondientes a cada entidad federativa. Cuando este tribunal local resuelve, no lo quiero decir más, es el principio de definitividad de las etapas procesales. Así es, Eddie. Cuando este resuelve, ante la inconformidad de la resolución del tribunal local, ¿qué procede? Acudir y accionar la protección de la autoridad federal. Léase, la sala regional correspondiente a la circunscripción de la que estemos hablando. Esto es, si se sucede, por ejemplo, no sé, un asunto en un tribunal local de la entidad federativa, a ver, ayúdenme, ¿qué podrá ser? De Oaxaca. Oaxaca. ¿A qué circunscripción pertenece Oaxaca? ¿A qué sala regional? Jalapa. Veracruz, Jalapa. Así es. Entonces, si se suscita en el tribunal estatal, local, emite una resolución, la persona que esté inconforme con esta resolución, ¿ante qué autoridad va a ir a impugnarla? Tribunal local de Oaxaca. Primero al tribunal local de Oaxaca, pero ante la resolución de este tribunal, ¿a quién va a La acudir? sala Jalapa. A la sala regional Así es. Jalapa. A la sala regional, Jalapa. ¿Y qué pasaría si esta persona todavía no está de acuerdo con la resolución de la sala regional Jalapa? Sala superior. Superior. Correcto. Así es. Pero serían temas de control de constitucionalidad y convencionalidad, doctora. De hecho, sala superior al hacer el filtro y pues no es un recurso como amparo indirecto, que todo este vas a amparo en revisión. Me parece que ahí es que tendríamos que precisar que solamente si tocan esos temas, porque pues, si no la van a desechar. Así es. No quiero que parezca que no quiero tratar el tema. Nos falta todavía bastante. Lo que quería decir era, no es materia de esta plática
entrar a los recursos como tal y a las impugnaciones y a las competencias que tengan las salas del tribunal respecto de los medios de impugnación de las que son competentes. Estamos hablando, en términos generales, de cuáles son sus facultades, sus funciones, como lo dije desde un principio, atendiendo al Tribunal Electoral en su integración total. Esto es, sala superior y salas regionales. Nada más es como un pequeño esbozo para que entendemos perfectamente claro que el INE es una autoridad administrativa, ¿no? Y son cuestiones administrativas. Y entendemos perfectamente bien que el tribunal es una autoridad de naturaleza jurisdiccional. Entonces, les pregunto, a lo mejor ahorita ya por estarnos saliendo a la teoría del caos y en la teoría de los medios y en la teoría de todo, ya nos desviamos del tema que nos trata ahorita. Para retomarlo, ¿existe alguna duda respecto al tema que estamos viendo, que son las autoridades locales electorales? Por lo que respecta ahorita al instituto, dimos un esbozo general de lo que es el instituto. Ahorita les estoy dando un esbozo general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Voy a continuar con el Tribunal Electoral. Si aparece alguna duda, gracias. Por favor, háganmelo saber. Discúlpenme si tengo que avanzar, pero todavía, como les dije al principio, nos falta bastante. Bueno, voy a seguir. Los asuntos que el INE somete a su conocimiento por las violaciones a lo previsto en la base tercera del artículo 41 y párrafo octavo del 134, uso de radio y televisión, a las normas sobre propaganda política y electoral, así como la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña o imponer las sanciones que corresponda. ¿Quieren hablar del tema de lo que está sucediendo con actos anticipados de precampaña? Si gustan, pero pues No gustamos, Ah, pero ya nos dimos cuenta, lo dice Luis Andrés, sí, todos queremos participar en este diálogo. Dice María Guadalupe, no, doctora, mejor usted siga dando su clase. Bueno, pues ya saben que esto se está sucediendo, para algunos a lo mejor no son actos anticipados de campaña, y más bien son los nombramientos de los comités internos del partido que se encuentra actualmente en el poder. No son actos anticipados. ¿Ok? No hay propaganda, no hay dedazo, no hay nada. Solamente es el procedimiento interno de selección de aquellas personas que van a integrar los comités del partido. ¿Ven? Quien se quiera quedar con esa idea. Los que entendamos otra, pues. Pero bueno, esa es parte de las funciones que tiene el tribunal. Sus antecedentes. Rápidamente, la historia de la Judicatura Electoral Mexicana comenzó en 1987 con la reforma al artículo 60 de la Constitución al crear el Tribunal Garante de la Legalidad en las actuaciones de los organismos electorales. El Tribunal de lo Contencioso Electoral, es decir, Tricoel, ya me estaban diciendo que yo en 1987 estaba estudiando la carrera. Qué bueno que no les voy a hacer examen, porque si no ya el que hizo el comentario estaría bien reprobado. Pero bueno, no es cierto, es broma. Órgano autónomo de carácter administrativo que sustituyó a lo que decíamos ayer, a los colegios electorales de las cámaras de diputados y senadores, que anteriormente eran los que calificaban la elección de presidente de la República. En 1990 se crea el Tribunal Federal Electoral, es decir, TRIFE, un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral. Este fue el que constituyó los inicios de la institución profesional y responsable de organizar las elecciones y velar por su cumplimiento. En 1993, un nuevo cambio a la Constitución viene a reforzar la jurisdicción electoral al desaparecer la autocalificación de los colegios y permitiendo al tribunal, dándole
la categoría de máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Ya era jurisdiccional, porque acuérdense que antes de 1993, el tribunal, al ser de carácter administrativo, solamente emitía casi opiniones. En 93 le dan esta facultad de ser jurisdiccional. Ojo, no hay que confundir jurisdiccional con judicial. Por favor, son dos conceptos completamente diferentes. En 1996, en la reforma, se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado del Poder Judicial y máxima autoridad jurisdiccional. ¿Ok? ¿Un tribunal administrativo es jurisdiccional? Porque decide el derecho, creo que es la etimología, doctora. Así es, dice Edin, ¿no? Jurisdiccional no es cualquier tribunal que resuelve controversias. ¿Qué diferencia hay entre judicial y jurisdiccional? Jurisdiccional se refiere más a territorio. ¿Ok? En cuanto a un territorio determinado, y judicial, pues las determinaciones en cuanto a lo que es muchos lo confunden con lo que es materia. Así es. A ver, ustedes que están allá en el ámbito para resolver, el poder para resolver, jurisdiccional, atiende a una jurisdicción, ¿no? Entonces, ¿sí puede haber un tribunal administrativo que tenga facultades jurisdiccionales? Tribunal de Justicia Administrativa en su momento. Así es. ¿Y es jurisdiccional, sí o no? Sí. A ver, ¿los tribunales que resuelven controversias laborales son jurisdiccionales, sí o no? ¿Sus sentencias son vinculatorias? ¿Emiten sentencias? Sí, a todos sí. Entonces, la diferencia entre jurisdiccional y judicial radica. La jurisdicción atiende jurisdiccional es que atiende a una jurisdicción y judicial es que pertenece al poder judicial, es decir, a jueces. Me dirán a decir, ¿hay jueces administrativos? ¿Cómo se denominan? Sí, dice Eddie. Sí. Entonces, la diferencia radica en la materia. ¿Ok? Cuando atendemos a que es judicial, pues evidentemente su nombre lo dice, se refiere a la materia judicial. Entonces, en el año de 1996 al 2000, el tribunal realizó un trabajo que ha sido calificado como extraordinario, el cual culminó exitosamente con la historia de la primera calificación judicial de la elección presidencial del 2000. ¿Quién ganó en el 2000, jovencitos? Fox. Así es. Entonces, imagínense el paso del tribunal que en 1996 le dan las facultades y en el 2000 es quien califica la elección presidencial por primera vez en la historia de nuestro país. Qué interesante, ¿no? Después de 70 y tantos años del mismo partido y de que no había alternancia, ha de haber sido un momento así como muy histórico, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha convertido en un auténtico tribunal constitucional y de convencionalidad que maximiza los derechos político-electorales de la ciudadanía de manera igualitaria y garantiza los principios democráticos de cualquier proceso electoral. Es de lo que hablábamos hace rato, de cualquier proceso electoral, no solamente el federal. Rápidamente, requisitos para ser magistrado o magistrada, o viceversa, magistrado o magistrado. El artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los requisitos para ser magistrado electoral, 1, es ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, tener 35 años de edad cumplidos al momento de la designación,
poseer una antigüedad de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho. Ahí ese también es otro tema. ¿Y qué pasa si su tesis no era su tesis? ¿Verdad? No, tampoco No, vamos. no lo marcan como requisito, solamente piden el título. Así es. Piden el título profesional, pero fíjense, como licenciado en Derecho. ¿Y por qué después te exigirá esto que sea licenciado en Derecho? Alguien que se imagine. ¿Por qué tendrás que ser licenciado en Derecho? Tiene que tener una profesión ligada a las leyes. Entonces, en ese sentido, pues no podría ser alguien que no tenga esa profesión, por lo menos en materia académica. Así es, porque hablamos de que es un organismo profesional. ¿A qué se refiere la profesionalidad del tribunal? A que si son jueces y van a aplicar la constitucionalidad, la legalidad y la convencionalidad, como dice Eddie, debe tener conocimiento en leyes. Así es. Radica en la especialización de la institución. Gozar de buena reputación y de no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de 1 año de prisión. Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, y se inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. O sea, si mató a alguien, no, pero si falsificó un cheque, sí. Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate durante 1 año anterior al día de la designación. No haber sido gobernador, secretario, procurador, senador, diputado federal o local de cualquier entidad federativa durante los últimos 4 años previos a su nombramiento. Contar con credencial para votar con fotografía, acreditar conocimientos en derecho electoral, no haber sido presidente de Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político, no haber sido candidato con excepción de los candidatos independientes a cargo alguno de elección popular en los últimos 4 años anteriores a la designación. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a la designación. Naturaleza jurídica y marco normativo del tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Sus resoluciones son definitivas e inatacables. Su función principal, velar porque todos los actos y resoluciones de las autoridades en materia electoral, ya sean federales o locales, se sujeten a los principios de constitucionalidad, legalidad y convencionalidad. ¿Cuál es un marco normativo? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Reglamento Interno del Tribunal, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos. Ya dijimos, aparte de su estructura, pero lo vamos a delimitar aquí. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a su estructura orgánica, está constituido por una sala superior y 6 salas regionales. La sala superior está integrada por 7 magistrados y las 6 salas, cada una por una circunscripción correspondiente y una especializada. ¿Cuáles son? La primera es la Sala Regional Guadalajara, segunda Sala Regional Monterrey, tercera Sala Regional Jalapa, cuarta Sala Regional Ciudad de México, quinta Sala Regional Toluca y sexta, bueno, no es sexta, pero podemos denominar que es la 6, Sala Especializada en Sanciones ubicada en la Ciudad de México. Cada una se integra por 3 magistrados. ¿Cuál es el problema actual que existe para la integración de las salas regionales? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe qué ha pasado con las salas? Y con muchos tribunales locales también, ¿eh? No han nombrado al Senado. Nombramientos. Híjole, ¿por qué será, ¿Alguien sabe? Todos los pendientes que tiene Morena en el Senado. Todos sus pendientes. ¿Y será que ahora que ya se liberarán o no? O también seguirá trabajando el pobre secretario como magistrado de una sala cuando no lo es.
por falta de nombramientos. Andrés, por favor. Si no mal recuerdo, hay más de 120 nombramientos pendientes en el Senado. O sea, no nomás son 3, 4, son 120 y no los han podido pues destrabar. Es algo político. Ujú. Exacto, pero es algo político, pero mientras tanto, ¿qué sucede con nuestras instituciones? Están acéfalas, ¿verdad? Están incompletas. En algunos sí se prevé que suban los secretarios de acuerdo, incluso Sala Superior también ya emitió una tesis en la cual podían tener o gozar las mismas facultades de los magistrados. Sí, Bueno, pero en algunos casos. discúlpame, Hugo, eso no es lo que debe ser. Legalmente no está establecido que un órgano colegiado se integre de esa manera. Y menos, como dice Andrés, por cuestiones de carácter político, dejar acéfalos. Ya no hablemos del tribunal, ¿eh? Vamos a ver. ¿Saben cuántos tribunales locales están? Son órganos colegiados. Un órgano colegiado implica que actúan varias personas en la toma de decisiones. Hay algunos que tienen uno. ¿Están actuando de acuerdo a la naturaleza jurídica? ¿Es un órgano colegiado quien resuelve una sola persona? De hecho, bueno, le comento, servidores aquí de Tlaxcala y en un tiempo aquí el tribunal local también era unitario y pues sí se cuestionó, operó de 2013 a 2015 y pues sí, no es lo más recomendable que funcione de esa manera, pero en esos casos, incluso en anteriores años, la evolución de este sistema jurídico pues implicaba ya no solo en materia electoral, sino también en materia civil, laboral, mercantil, que pasaba cuando estaba el juez, pues subía el secretario. Creo que la figura sí se puede sostener, pero no por mucho tiempo. Aquí el punto, pues nada más eran para casos fortuitos a fuerza mayor. No es lo más deseable, pero para en estos casos, pues tienen que seguir funcionando las instituciones. No, bueno, las instituciones siguen funcionando. Las instituciones funcionan. Algunas. Ya, me voy a portar bien. Todos los magistrados permanecen en el cargo por 9 años, establecido en el artículo 99 de nuestra Constitución. Son designados por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia. Su renovación es escalonada. Ya lo habíamos comentado, todos estos funcionarios se hace mediante convocatoria, como lo dijimos al principio, presentan un examen de conocimientos escrito, una ponencia, una entrevista, son insaculados por ternas en la Suprema Corte y esas ternas se presentan ante el Senado para que éste tome la decisión, por lo que hace a los magistrados electorales. Ya quedamos que en materia del INE, ¿quién es la autoridad facultada para realizar este procedimiento? La Cámara de Diputados. Competencias de la Sala Superior, cómputo final de la elección presidencial, facultades, declarar la no aplicación de leyes electorales que considere inconstitucionales, por eso es un tribunal constitucional, atracción de los asuntos que considere trascendentes. ¿De quiénes? La Sala Superior atrae asuntos de quiénes que considera trascendentes. De las salas regionales. Así es. Fijar jurisprudencia. Resuelve impugnaciones sobre el cómputo final de la elección presidencial, recurso de apelación, recurso de reconsideración, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que ahora no se denomina así, por inclusión, son juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Juicio de revisión constitucional electoral y juicios en materia laboral. Imposición de sanciones por violaciones a los artículos 41, base tercera, 134, párrafo octavo, y actos anticipados de pre y campaña, por lo que hace al procedimiento especial sancionador. Perdón que me tenga aquí rápido, pero pues, por andar de cotorros, ya nos cayó el tiempo encima. Competencias de las salas regionales. Facultades, declarar la no aplicación de leyes electorales que consideren inconstitucionales. Sostener criterios de aplicación, interpretación o integración de normas, es decir, fijar jurisprudencia. Resuelven
Asuntos internos de los partidos políticos, agrupaciones o asociaciones políticas de carácter local. ¿Solamente los de Jalapa o todas las entidades federativas correspondientes a esa circunscripción? Todas. Así es, Andrés. Te gané. Perdóname. Te cedo la palabra, discúlpame. Ya, bueno, es de todas, ahora sí que. Así es. No nomás Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. De las entidades federativas que correspondan a la circunscripción a la que pertenezca o sea cabeza la sala correspondiente. Resuelven de los medios de impugnación en casos específicos de su circunscripción. El recurso de apelación, juicio en conformidad, juicio de revisión constitucional electoral, juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. En materia laboral, los juicios que se den entre el INE y sus servidores y entre las salas regionales y sus servidores. Ya acabamos con el tribunal. ¿Alguien quiere hacer algún comentario para que podamos proseguir con la Suprema Corte? Porque nos falta la Suprema Corte, nos falta la Fiscalía y nos faltan los hombres. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias, en materia electoral. Ya lo habíamos dicho antes, por eso les digo, no me preocupa tanto. ¿Cuál es la naturaleza jurídica y marco normativo? La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano de control constitucional y convencional, aquí hay una falta de ortografía fatídica, en el ordenamiento jurídico. Permítanme, porque no la puedo ni ver. Ay. En el ordenamiento jurídico mexicano. En materia electoral conoce de acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué artículos reguladas? Todos. En el 105. Así es. Y contradicciones de tesis, sustentadas entre quiénes. Para que resuelva la Corte de entre quién tiene que darse la contradicción de tesis. Entre la Sala Superior. Así es. Y la Suprema Corte de Justicia, regulado en el artículo 94 de la Constitución. ¿Cuál es el marco normativo que corresponde a o que puede aplicarse a la Suprema Corte de Justicia? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Reglamento Interno de la Suprema Corte de Justicia, Ley Reglamentaria de las Fracciones Primera y Segunda del artículo 105 Constitucional. ¿Cuál es la estructura de la Suprema Corte de Justicia? Su estructura orgánica está integrada por 11 ministros. La primera sala con 5 ministros, la segunda sala con 5 ministros. El ministro presidente no integra sala. ¿Ok? También el Pleno cuenta con una Secretaría General de Acuerdos. ¿Cuáles son las materias de la primera sala? Integrada por 5 ministros, materia penal y civil. La segunda sala de la Suprema Corte, integrada por 5 ministros, es materia laboral y administrativa. Cada una de estas salas cuenta con su Secretaría General de Acuerdos, correspondiente a primera y a segunda sala. El Pleno puede sesionar con 7 ministros, con excepción de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, en las que se requiere un mínimo de 8 ministros. ¿Para qué? ¿Por qué será? Porque necesitamos una mayoría, ¿no? ¿Calificada o no? En estos dos, contradicción de tesis y acción de inconstitucionalidad, ¿no? Bueno. Porque ahí también hay una controversia en por qué tiene que ser 8 y no una simple mayoría. Así es. Pero parece ser que en nuestro país todo es una controversia. Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral. Acciones de inconstitucionalidad y contradicción de tesis. Ya establecimos cuántos ministros se requieren para una y otra. Cuando proceden las acciones de inconstitucionalidad, plantean la posible contradicción de una norma de carácter general o de un tratado internacional respecto a nuestra Constitución. ¿Cuál es el propósito? Invalidar la norma o tratado que resulte contrario a nuestra Carta Magna. Acciones de inconstitucionalidad pueden presentarlas las minorías, el 33% de los congresos general y locales, la Fiscalía General de la República y los partidos políticos. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de normas impugnadas.
si son aprobadas por la mayoría de al menos 8. Es lo que decíamos ahorita, ¿no? Tiene que tener 8 mínimo para poder ser aprobada. Es la única vía para plantear la no conformidad general de las leyes electorales a la Constitución. Contradicción de tesis. Cuando una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte, cualquiera de los ministros de las salas o las partes podrán denunciar la contradicción. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un plazo no mayor a 10 días, decidirá cuál es la tesis que debe prevalecer. ¿Me permiten un segunditito? Un segundo, por favor. Un segundo. Disculpen, gracias. Bueno, entonces, ¿nos queda claro cuándo es que la Corte está facultada? ¿Y en qué materias? Hablen ahora o callen para siempre. Dice, no, ya nos aburrimos. Bueno, Fiscalía especializada en materia de delitos electorales. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Fiscalía y a qué institución está adscrita? Fiscalía General de la República. Ok, muy bien. ¿Y su naturaleza jurídica de qué carácter es? Penal. Así es, investigar los delitos electorales. Muy bien, Eddie. Así es, gracias, José Roberto. Entonces, ya que tenemos bien definido cuál es la naturaleza jurídica y a qué está adscrito, podemos hablar de antecedentes de esta Fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Fue creada el 19 de julio de 1994, adscrita a la Fiscalía General de la República. Goza de autonomía técnica y de gestión. Esta previene, investiga y persigue las conductas tipificadas como delitos electorales en el marco legal vigente. La Fiscalía realiza diversas acciones en prevención de delitos electorales. Cuenta con un equipo de profesionales que dan a conocer las consecuencias jurídicas en las que se puede incurrir como servidor o servidora pública, las de los y los militantes de los partidos, las y los candidatos, cuadros y dirigentes de los partidos, así como cualquier persona que realice hechos constitutivos de delitos en materia electoral. Adicionalmente, elabora y difunde contenidos para que toda la ciudadanía tenga acceso a la información relativa a esta materia en específico. Cuenta con un programa nacional de blindaje electoral. Achis, achis. ¿Qué será eso? Consistente en una serie de acciones preventivas mediante las cuales se concientiza a los servidores públicos sobre sus derechos y obligaciones político-electorales, la importancia de no utilizar recursos y programas institucionales con fines políticos. ¿Cuál es su naturaleza jurídica y marco normativo aplicable? Es un organismo especializado de la Fiscalía General de la República con nivel de subprocuraduría, responsable de atender en forma institucional especializada y profesional lo relativo a los delitos electorales. Tiene autonomía técnica para integrar y resolver las averiguaciones previas relacionadas con los delitos electorales. Entonces, ¿de dónde deviene? Ejecutivo Federal designa
al fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Lo ratifica el Senado de la República. ¿Ok? Entonces, una vez más, nuestro Ejecutivo Federal es el que nombra a las autoridades. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el marco normativo de la Fiscalía? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y su reglamento, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía ejerce las atribuciones conferidas al Ministerio Público de la Federación en materia de investigación y persecución de delitos. Podemos decir que en materia electoral, esta Fiscalía es como el Ministerio Público, ¿no? Ejerce la coordinación con las instancias competentes en la elaboración y ejecución de los programas de prevención del delito electoral federal. ¿Cuáles son sus ejes rectores? Así como el INE y el tribunal tienen sus principios rectores por los que deben regular su actividad, los principios rectores de esta Fiscalía son la persecución y la prevención. ¿Ok? Facultades, investigar y perseguir delitos en materia electoral, previstos ¿en dónde? En la Ley General de Delitos Electorales. Determinar la competencia, la reserva y el no ejercicio de la acción penal. Interponer recursos de apelación cuando sea necesario sobre las resoluciones que emitan los jueces penales por la comisión de delitos electorales. Intervenir en juicios de amparo o cualesquiera otros procedimientos relacionados con averiguaciones previas o procesos penales respectivos. Puede ordenar la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables de la comisión de delitos electorales. Participar en la coordinación con las instancias competentes en la elaboración y ejecución de programas para la prevención de delitos electorales federales. O sea, vamos a traducirlo en términos coloquiales, es nuestro Ministerio Público en materia electoral, ¿no? Persigue, persuade, vigila, ejerce acción, puede no ejercer la acción penal. Esto es la Fiscalía. ¿Cuáles son los delitos electorales? ¿Se acuerdan que al iniciar esta charla empezamos a lucubrar de cuáles eran los delitos electorales que la Fiscalía persigue como delitos electorales? Votar sin tener derecho. ¿Quién puede votar sin tener derecho? Cuando no se tiene derecho a votar. Ya quedamos que no es por no tener credencial para votar, ¿eh? ¿Cuándo se limitan nuestros derechos político-electorales? ¿Cuándo te puedes quedar? ¿Cuándo no tienes derecho a votar? Pues, Cuando cuando hay tus una derechos son sentencia firme que se lo determine. Para empezar, ¿quién no es ciudadano? En segundo, ¿quién tiene suspendidos sus derechos? Tienen Porque suspendidos sus derechos político-electorales. Ok. Cuando no se es ciudadano, alguien dijo. Mediante sentencia firme, dice Eddie. ¿Cuándo no se es ciudadano? A ver, cuéntame. extranjero o un menor de edad. No sé si platiqué con ustedes si han visto alguna vez la falsificación de una credencial para votar con fotografía de los muchachos de hoy, tururú, tururú. ¿Las han visto? Sí, sí No. las he visto ahí en la Facultad de Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Bueno, tú las has visto ahí. Yo las he visto no mediante una autoridad o quien las emite, sino las he visto en los chamaquitos, ¿no? De actuales. Dios mío, uno que no es perito en estas cosas, pues pasan, pero no saben qué bien hechas están las condenadas, ¿eh? Difícilmente, claro. Algunas sí están bien fakes atendiendo al precio. ¿Saben cuánto les cobran por la emisión de una credencial para votar con fotografía, como dicen los chavos, fake? Échale. Eso, bueno, ahí en Santo Domingo depende el nivel de calidad que ahí te lo dicen, ¿no? O sea, hay INES clonadas
que te cuestan 1,000 pesos y hay unas, la verdad, muy, muy, muy parecidas que cuestan 5,000 pesos. Ajá. Yo le pregunté a un chamaco, porque ahí hubo un eventillo, ¿no? Él juró que se presentaba en el antro, ¿no? Y que pues era para entrar, pues como todos, ¿no? Antes pues era cuál el INE, le sacabas una fotocopia, le cambiabas la foto y ya tenías INE, ¿no? Y le enmicabas todavía. ¡Ay! Cositas nosotros. Sí, se parece mucho al INE. Dice Maritza, ha ido a la sección y parece, sí parece, se parecen mucho. A mí también me sucedió. Yo cuando la vi dije, caray, pero ¿qué creen? Sí se lo cacharon. Y ya se lo andaban remitiendo, ¿eh? Los padres tuvieron que acudir de manera inmediata, porque claro, como es menor de edad, pues, pero este puede ser un supuesto, votar sin tener derecho, que un menor de edad se presente con una credencial de elector falsa y pretenda votar, ¿no? Por una sentencia firme. Presionar a los votantes el día de la elección, comprar o comprometer el voto, coartar la libertad del voto, violar la secrecía del sufragio, afectar el ejercicio de los funcionarios electorales, recoger credenciales para votar, introducir o sustraer boletas de las urnas o destruirlas, utilizar recursos ilícitos para el desarrollo de campañas electorales, inducir al electorado como ministro de culto religioso en el desarrollo de actos públicos de su ministerio a votar en favor o en contra de un candidato. ¿Ustedes han oído de esto? ¿Algún caso? En el caso de ministros de culto, sí, yo he tenido varias experiencias y bueno, esa es mi experiencia, ¿no? Todos tenemos diferentes y cada quien puede tener su percepción. A mi juicio, la verdad, esta fiscalía no sirve. O sea, la verdad no sirve. Es más, inclusive hasta las fiscalías de los estados actúan como si fueran las fiscalías, la fiscalía de delitos electorales, cuando no es competencia, inclusive llevan hasta órdenes de aprehensión por supuestos delitos electorales. Se le llama a esta fiscalía, nunca llegan. No, fíjense, a ver, vamos a ser reales y vamos nada más me voy a detener tantitito porque nos faltan los soples, oiga, seguimos, yo sigo arrastrando la colita de los que me faltan. Lo vamos a decir rápido. Esta fiscalía, si bien es cierto, acuérdense que la configuración de un delito, ¿no? Tiene, como es derecho penal, ¿qué tiene que ser? Tienes que encuadrar en el supuesto penal. Yo les acabo de decir varios, pero a ver, díganme uno. Si sucediera así, que estando en una elección, en la del 2024, Jalisco, una casilla única, o sea, concurrente, o sea, no es cualquier casilla, chavos, es la concurrente. Se presenta, ¿cómo se llama ¿cómo se llama? Ay, el grupo de delincuencia organizada en Jalisco, Cártel Jalisco Nueva Generación. Se presenta armado hasta los dientitos y amaga con armas de alto calibre una casilla y encierra a todos los que estamos en la fila, a todos los que no están, los mete, cierra las puertas y custodia las puertas. Díganme qué fiscalía va a llegar al evento. ¿Qué fiscalía va a proceder contra estas personas? Si los agarran, por supuesto. A ver, entendamos, vamos a soñar que los agarran. ¿Qué fiscalía va a consignar? ¿Qué fiscalía va a ejercitar la acción penal? ¿Qué fiscalía? Pues es un delito electoral, ¿eh? Pero nada más era un delito electoral. No, es que también depende de la tipificación que se le haga, ¿no? ¿Mandé? Perdón. Depende también la tipificación que se le haga, ¿no? Por ejemplo, usted dijo un par de cuestiones y pues por ahí podría haber privación ilegal de la libertad, ¿cuál otra por ahí? Pues sí, se me ocurre esa, ¿no? A lo mejor. También, bueno, por ejemplo, aquí escribe la compañera Eddie Ramsey, tiene un tipo de armas, en especial que son de uso exclusivo del ejército, bueno, pues también es otra facultad, ¿no? O sea, se tipifica el delito, ¿no? Dependiendo de ello. Ok, bueno, pues sí es un poco eso.
Sí, y tienes razón, Eddie, pero ya estamos en el entendido que esa distinción entre que el tipo de armas que portan, pues no van a llevar una calibre 22. O sea, más bien van a llevar las bazucas y las, pues, y digo, yo ya no sé ni cómo se llaman, pero esas que echan no sé cuántas balas por segundo, ¿no? Entonces, realmente existe esta autoridad que es dentro de nuestro tema, pues tenemos que estudiarla, es muy, se aceptan estas consideraciones de si sirve, si no sirve, si es realmente atendiendo a la tipificación, pero pues pongámonos en el supuesto. Sí, no te preocupes, Oscar. Todos entendimos que sí es la Fiscalía General de la República y sobre todo cuando se trata de estas. Pero oigan, pero si pasa esto de que se apersonan y hay un chorro de armados con sus. Luego no interviene el ejército en colaboración con la Eso, Guardia Nacional y con la. eso, todo eso eso. depende. Bueno, en mi caso, en las elecciones que me ha tocado estar, eso Ujú. depende, por ejemplo, del presidente del consejo municipal, distrital, etcétera. Puede pedir, de entrada, pide la custodia, ya sea municipal o estatal, mediante un oficio. Si ahí se acuerda con los representantes de partidos políticos y los del consejo, se puede hacer una petición a nivel federal y ya depende también de la Secretaría de Gobernación. Es un proceso, pero ellos dependen si va Guardia Nacional, va Marina o va el Ejército. Ok. ¿Y ustedes cómo se sentirían? Imagínense que van a votar y tengan al ejército afuera cuando están haciendo la fila. Eddie, por favor. Gracias. También hay estados, no sé si aparte de Chiapas, en donde no está permitido por acuerdo que esté presente la Guardia Nacional o el Ejército, porque, por ejemplo, para cuidar la paquetería electoral en los consejos distritales, pues únicamente tienen autorizado que sea la policía estatal, pero pues da lo mismo, es como que si no hubiera nada, ¿no? Porque pues ellos igual si ven algo, pues no. Se tardan mucho en llegar. Más Ese vale, sería mi comentario. gracias, Eddie. Más vale decir aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Corramos por nuestra vida. A ver, José Roberto, por favor. Bueno, en cuanto a lo que comentaba usted de la intervención de Ejército, Guardia Nacional, Marina y demás, también depende el tratamiento que se le dé, porque también existen funciones en materia de salvaguarda, funciones reactivas en materia policial, funciones preventivas y funciones de procuración de justicia, donde ya entra la policía investigadora, ¿no? Pero bueno, ya es un tema bastante extenso. Muchas gracias, José Roberto. Pues sí, entonces, para concluir este tema de la fiscalía, ¿no? Que como dicen, pues realmente no funciona, realmente desde acá ha estado, pues, ¿cuántos casos saben de personas que estén en la cárcel por la comisión de un delito en materia electoral? Yo ninguno, la verdad. Yo tampoco, ¿no? Pues es lo que les digo. Mi idea, dice Coral. No, es que realmente volvemos a lo mismo. Cuando suceden, fíjense bien, ¿cuál es el interés que se persigue cuando hay procesos? Esto es al margen de nuestra clase. Es en mis teorías que les digo que mi cabeza luego da vueltas. ¿Qué se persigue el día de la jornada electoral? Pero por todos, ¿eh? Tanto por los ciudadanos como por las autoridades, todo México. Claro, salvo los que son chiquitititos, ¿no? Que no tienen ni idea. ¿Qué se persigue ese día? O sea, ese día no se han dado cuenta que es así casi como vístete, ponte mono y vete a votar. Como que nos ponemos la camiseta. Cuando no te la pones en 6 años, ¿no? Pero ese día tú te pones la camiseta y vas y haces tu fila, no reniegas, no rezongas, es más, vas platicando hasta con los de la fila. ¿No se han dado cuenta? Que hasta luego vas caminando, o sea, vas en la calle y vas llegando a tu casilla y ves así como todo armonioso. Es muy curioso, ¿no? Bueno, a mí es la impresión que me da. ¿Qué será lo que pasa ese día? Es una Eso fiesta por depende la también del democracia, horario. dice Coral, dice, pues es una fiesta por la democracia.
¿Qué dijiste tú, Andrés? Que Andrés, eso depende mucho en el horario, es decir, la verdad, igual. En la mañana todos pasa armonía y todos nos amamos, nos queremos y está el del otro partido y platicamos y hasta nos ofrecemos la comida, el desayuno, todo. La, la bronca llega cuando se hace el recuento de los votos, ¿no? Ya cuando lo sacan ahí ya es, disculpe, es un desmadre. yo sé, pero yo me refería, fíjense, como ciudadanos. O sea, no estoy hablando ya en el ejercicio del deber ciudadano. Estoy hablándoles así como ese día exactamente en donde como que todos nos vamos preparando, ¿no? Para ese día. Entonces, no me refiero tanto ya, claro, no, ya cuando se cierra la casilla y empieza el cómputo, empiezan los pepitazos, los zapatazos, y luego se pone peor y que no llueva, porque si llueve, ya va ya en la noche sí y en la noche no. Entonces, lo que oyes los 3 días subsecuentes al proceso electoral es si sí, si no, si tal, todo es un desgarre. Pero ese día, cuando estamos en el ejercicio de este derecho político electoral, todos, incluyendo los funcionarios, porque estoy hablando como ciudadanos, no como funcionarios ni como autoridades. Lo que se busca es que sea una jornada electoral tranquila, sin incidentes, dice. Pues sí, la verdad es que sí, como que sí, de repente nos ponemos esa camiseta, ¿no? Digo, nada más era como un breviario, ya me voy a apurar. Entonces, el proceso seguido por la Fiscalía es el inicio de la carpeta de investigación, se presenta la denuncia de la posible comisión de un ilícito, hay una denuncia formal, puede ser persecución de oficio y reingreso. Integración del expediente, se establece la hipótesis, se realizan las diligencias y se lleva a cabo la investigación. La determinación, la Fiscalía resuelve cómo sobre la incompetencia, es decir, la facultad para resolver la indagatoria, puede ser acumulada en los casos en el que el proceso se encuentra de una misma persona o delitos conexos. ¿Ya ven? Cuando decías, no nada más lo persiguen por esto, por el delito electoral, sino también por la aportación de armas exclusivas reservadas al uso reservado al ejército. Entonces se hace la acumulación, la reserva, cuando de las diligencias no resultan elementos suficientes para consignarlo. El no ejercicio de la acción penal, pues una vez agotadas las diligencias y todas las conductas, se decide que no hay la constitución de un delito. El ejercicio de la acción penal, después de las diligencias, se determina que sí, que es la comisión de un delito. Entonces, son el proceso de procuración de justicia seguido por la Fiscalía, es la consignación, el proceso y la sentencia. La sentencia, pues ya saben, el proceso, se solicita la orden de aprehensión, el juez decide si sí, se lleva a cabo el procedimiento, se dicta sentencia, se dicta auto de formal libertad, auto de sujeción, que es una pena pecuniaria, o auto de formal prisión. Como dijimos, los que estamos aquí, no conocemos aún de un caso que alguien haya ido o que esté recluido en una cárcel o en un reclusorio por la comisión de un delito electoral. Ahora, los organismos públicos locales, ya con anterioridad hemos establecido cuál es su naturaleza, quién es la autoridad que designa mediante una convocatoria a los funcionarios que van a integrar su Consejo General. Los soples van a tener la estructura interna que se establezca en dónde. En la ley local. Así es. Atendiendo a la entidad federativa, se atenderá. ¿Todos los soples se llaman igual? No, es un nombre genérico. Ese los denominamos soples. Pero a ver, ¿quién dijo que estaba en otro estado? Andrés. ¿Cómo se llama el sople? Por ejemplo, bueno, el compañero de Tlaxcala, ahí si no mal recuerdo es el ITE, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. A ver, dice Hugo, es correcto. Luego, por ejemplo, hay unos que se denominan Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de, miren, en Chiapas, dice Jorge, Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ¿o no? ¿O cómo se llama el de Chiapas? ¿Sí?
Entonces, si se dan cuenta, cada entidad federativa designa a este OPLE, de acuerdo en Hidalgo, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Así se llamaban la mayoría, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. El de Jalisco es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Entonces nos podemos dar cuenta que cada uno de estos organismos públicos locales recibe el nombre atendiendo a la entidad federativa que se trate. Por eso se les designa órganos públicos locales electorales. ¿Sale? ¿De dónde reciben el financiamiento o se financian estos organismos públicos? Ya también lo dijimos. Presupuesto local. Del Así Estado, sí. Así es. Cuando a solicitud del OPLE puede intervenir el INE. ¿Pueden hacer eso los OPLES? ¿Están facultados para solicitar el apoyo del Instituto Nacional Electoral? Sí. ¿Cuáles son las facultades de estas autoridades electorales locales? Derechos y acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, cuando no tengan la seguridad para resolver una elección. Así es, María Guadalupe. También tienen facultades en educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión y producción de materiales electorales, temas de fiscalización, como dice María Guadalupe, capacitación, escrutinio y cómputo, producción, ya les dije, escrutinio y cómputo en términos que señalen las leyes, organización, así es, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones locales. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo. ¿De qué? De la elección de la entidad federativa que se trate. Las no reservas expresas, las funciones no reservadas expresamente para el Instituto Nacional Electoral. Y por último, tipos de autoridades electorales locales. Hay los OPLES, que la naturaleza jurídica de los órganos públicos locales denominados o como los identificamos nosotros, son autoridades cuya naturaleza es de carácter administrativo. Son de carácter permanente y se encargan de organizar las elecciones para gobernador, jefe de gobierno, diputados locales, ayuntamientos, jefes delegacionales, ya sabemos en las entidades federativas, regidores, autoridades municipales, etc. ¿Y cuáles son los tipos de autoridades locales electorales, pero jurisdiccionales, que gozan de jurisdicción? Se encargan del control judicial, de los actos y resoluciones de las autoridades administrativas locales. Es decir, en primera instancia, contra una resolución de un organismo público local denominado OPLE, léase Instituto de Participación Ciudadana de Oaxaca, contra una resolución de este organismo público local, ¿qué procede? ¿En dónde impugnas? Ante, En el tribunal local. así es, ante la autoridad jurisdiccional local correspondiente, esto es, los tribunales electorales locales. Por último, contra las resoluciones emitidas por una autoridad electoral jurisdiccional local, ¿ante quién se impugna? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Salas regionales o superior, dependiendo. Así es. Bueno, pues con esto ya marchas forzadas, y así súper rapidísimo, ante la sala regional correspondiente. Así es, Eric. Terminamos nuestro tema. Les agradezco muchísimo sus participaciones. Araceli, sé que no estás levantando la mano, pero Oscar Delgadillo González ha levantado la mano. Por favor, Oscar. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo soy del Estado de México y Ujú. aquí se llama Instituto Electoral del Estado de México. Considero que este instituto no aplicó uno de los principios que se manejan
que es el principio de paridad, puesto que de los 6 consejeros, 5 son mujeres y solo hay un hombre. Entonces, pues siempre me preguntaba, ¿y qué pasó ahí? ¿No debe ser parejo tanto para hombres como para mujeres? ¿O por qué en este caso, y los del instituto y acá, pues nadie dice nada? Entonces, pues a mí me parece como que allí no encuadra, no hay una congruencia del principio con la aplicación. Mira, Oscar, no me venten jitomates, ya nos vamos a ir. 2 segundos, le contesto a Oscar. Quien dijo que no se aplicaba la paridad de género y, o sea, la paridad de género, que nos quede claro, en la actualidad, en lo que todos oímos ahorita, nos referimos generalmente de las mujeres con respecto a los hombres. Pero quiero que les quede algo bien claro y no me avienten el jitomate las mujeres que se encuentren en este grupo. La paridad de género aplica para ambos lados. Por eso es paridad de género. ¿Para qué se establece? Para que haya un equilibrio, ¿no?, entre hombres y mujeres. La paridad de género no implica el predominio femenino sobre el masculino, ¿eh? No. Si bien es un mecanismo que se ha establecido y es un principio que se establece para darle a este grupo vulnerable, no es que yo me salga del grupo, pero ahorita estoy en posición neutral, ¿no? Es este principio. Perdón, sí, cuando existe un desequilibrio en cuanto a paridad de género en una institución, en una elección, debe operar para ambos lados. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Por qué, me dirías, el INE no ha hecho nada para cambiar esta configuración? Acuérdense que generalmente este principio de paridad de género se ha ido incluyendo, ¿sale? Entonces, como históricamente siempre fueron ocupados por hombres, las integraciones de los órganos les han dado ahorita prioridad a las mujeres. Pero, Oscar, seguramente en la próxima integración del Instituto Estatal Electoral de Toluca, te aseguro que va a haber impugnaciones en el sentido de que haya más participación o que la participación sea en mitades. Bueno, nunca han sido en mitades, leámoslo, porque generalmente son 7. ¿Cómo partes a la mitad de un 7, oigan? Pues difícil. Entonces dirían los que están a favor de las mujeres, no, 4 mujeres y 3 hombres. No, 4 hombres y 3 mujeres. Te aseguro que en la próxima integración se va a establecer este principio, pero eso sí, se tiene que solicitar, porque acuérdate que cuando se lanza la convocatoria para la integración de estos consejeros, también atiende mucho a quienes se inscriben, también atiende a quienes sacan los exámenes adelante, a quienes sus posturas y sus entrevistas sobresalen. Esos son también los procesos electivos para este tipo de funcionarios. No te estoy queriendo decir que los hombres sean unos burros y que las mujeres sepan todo, tampoco. Lo que estoy queriendo decir es que hay que atender a muchos factores, pero te garantizo que en la próxima integración seguramente estará más equilibrada. Bueno, esperemos. Bueno, yo me tengo que despedir para no quitarles a ustedes más su tiempo, me excedí. Sí, Jorge, ya lo comenté con la escuela les hará llegar las diapositivas a sus correos, lo comenté el día de ayer, entonces seguramente una vez concluida la clase les harán llegar las diapositivas. Les agradezco muchísimo, gracias a todos, también ha sido un placer escucharlos a ustedes, sus aportaciones siempre son enriquecedoras y que tengan ustedes un excelente día y más bien, ya, un excelente fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego.